Dicen que el Internet de las cosas cambiará nuestras vidas, que hará más inteligentes las ciudades, las empresas, incluso los hogares, que generará miles de millones de dólares en ingresos y también dicen que es el Internet of Threats, también hay algunos problemas de seguridad. Para hablar de las ventajas, de las oportunidades que ofrece el Internet de las cosas, hemos reunido un grupo de expertos, empezando por David Olmedilla, Business Developer Manager de OVH, gracias por venir. José Luis Noriega, director comercial de Viva, y Gonzalo Valle Alonso, preventa IoT de IBM. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Según datos de Gartner, el IoT está presente ya en el 43% de las empresas. ¿Lo percibís así? ¿Está el IoT adentrándose en el mundo empresarial? Percibimos que poco a poco se está implantando más en las compañías y sobre todo en distintas áreas, ¿no? El abaratamiento de los sensores y luego el conocimiento de este tipo de soluciones está ayudando a que poco a poco el mercado sea más consciente de los beneficios que aporta. José Luis, ¿cómo lo veis? Creo que había un IoT antes del IoT, o antes de que lo llamáramos IoT, que ya estaba existiendo y que ya tenía cierta atracción, ¿no? Sobre todo yo creo que en la industria, en servicios, o sea, sensores, no es que haya habido siempre, pero sí que ha habido cosas sensorizadas. Entonces yo creo que quizá el empuje que está teniendo más a nivel de comunicación, o como lo queramos llamar, el nombre IoT, todo lo que está suponiendo ahora mismo, y para analistas como Gartner o Forrester, como lo que están ellos empujándolo también, pues ha hecho que le dé más tracción. Entonces, que esté presente o sea, quizá la penetración yo no la percibo tan grande ahora mismo, sí que creo que venía ya de antes con cierta tracción y ahora se está abriendo mucho más y está cogiendo mucha velocidad. Se está sumando, Gonzalo. Pues nosotros sí vemos ese cambio. Nosotros empezamos en este área ya por el 2008 con la iniciativa de Planeta Inteligente, que en el fondo es Internet de las Cosas. Y ahora vemos que con la reducción de precios de tecnología que está habiendo, pues cada vez tiene más implantación. Tiene más implantación, por ejemplo, en los vehículos conectados. Pues aviones, trenes, coches, ya es corriente el que tengas un coche que está conectado. O sea, yo, por ejemplo, tengo un Citroën que está conectado a la central de Citroën. Airbus, por ejemplo, es un fabricante en el que se ve esta evolución. Los aviones han pasado de generar unos gigabytes de datos a generar terabytes de datos en un solo vuelo. Y toda esa información que se está recolectando es ¿para qué? Pues para mejorar el servicio, mejorar los mantenimientos y, en definitiva, mejorar la operatividad. También se ve que pues hay otras áreas, como pueden ser las industriales, en las cuales tradicionalmente han tenido sistemas de SCADA, que ahora cada vez más empiezan a tener mantenimientos predictivos basados en condición, mantenimientos prescriptivos, que buscan nuevamente maximizar la operatividad y mejorar el margen de beneficio que tienes. Luego hay otras áreas que están menos desarrolladas, pero que se ve movimiento, como puede ser la de salud. Salud, cada vez hay más movimiento en ese área. Hay otras en las de gamificación, en las de finanzas, como por ejemplo con blockchain. Entonces, nosotros sí estamos viendo ese movimiento. ¿Añadiríais alguna otra área donde veáis que el Internet de las Cosas está ganando más tracción? Han nombrado sanidad, gamificación, transportes y la zona industrial, ¿no? el segmento industrial. También hablaría de las zonas de los puntos de venta. Yo creo que en los puntos de venta cada vez queremos optimizar mejor quieren optimizar mejor las tiendas y ante el cliente y cada vez analizamos quién pasa por un pasillo, qué perfil de persona, sexo, características, para poder recolocar todos nuestros productos de la mejor manera y que sean de la forma más interesante. José Luis. Estamos viendo, en nuestra empresa estamos viendo, y de hecho tenemos proyectos en el sector energético. Todo, bueno, a nivel regulatorio, creo que es 2018, todas las eléctricas tienen que haber pues, colocado sus smart meters en todos los hogares. Entonces, ese cacharro, que realmente es un sensor que está midiendo el consumo energético que estás teniendo en tiempo real, aunque te está sacando medidas cada X minutos o cada hora,
pasaba una serie de smart meters pasando a un concentrador que acaban pasando a, digamos, una plataforma que tienen las eléctricas, pues estamos viendo mucha tendencia a que eso pase por internet, porque si puenteas ese acceso puedes hacer muchísimas cosas. Puedes avisar a tu cliente en tiempo real de que estás teniendo un sobreconsumo, puedes darle una información de valor añadido en su web de a qué horas consume más o menos, a qué hora le saldría más barata la energía, qué tipo de ofertas le puedes hacer. Entonces yo creo que el sector eléctrico también es otro donde está cogiendo realmente mucha fuerza por la implantación de los smart meters. ¿Cuáles crees que tú que serían las ventajas, los beneficios principales que el Internet de las Cosas está aportando a las empresas? O sea, yo creo que, o sea, como concepto de Internet de las Cosas hay una ventaja clara en la simplificación, o sea, tener acceso a algo que antes era un poco más cerrado o era un poco más del ámbito puro industrial, ¿no? Como han comentado, de los SCADAs, ¿no? Todo el mundo que tenía una industria, por ejemplo, tenía que tener un SCADA para poder hacer pues, todo lo que gestiona la maquinaria de forma automatizada, ¿no? Entonces, el que ahora mismo eso sea accesible, es que incluso se ha vuelto accesible al gran público, ¿no? Los makers con un Arduino o con una Raspberry Pi están pudiendo hacer domótica en su casa. Eso antes tenías que compartir un sistema cerrado que te vendía alguien que valía un dineral. Entonces, yo creo que el haberlo hecho abierto es lo que va a traer beneficios. Los beneficios en concreto, yo creo que en cada una de las industrias más o menos los hemos ido mencionando, pero yo creo que el beneficio a nivel concepto IoT es el tener abierto el sistema, el ser capaz de integrarte con un montón de cosas, el ser capaz de hacer, lo han comentado, analítica con esos datos, generar nuevas líneas de negocio. Hay muchos sectores, o sea, el sector eléctrico, por ejemplo, que he comentado, que va a dar más valor añadido a sus clientes, también puede inventarse nuevas líneas de negocio. El sector seguros, que no lo hemos comentado, aunque hemos hablado del coche conectado, pues están sensorizando los vehículos para darte un seguro a tu medida y que pagues en función de dónde conduces, por cómo conduces, qué velocidad vas, por qué barrios te mueves, etcétera, ¿no? Entonces, aparte de que estén simplificando las cosas, mejorando la operativa, la eficiencia, están generando nuevos negocios. O sea, los beneficios sobre el papel son muchos, son múltiples. ¿Son muchos? ¿Los estás percibiendo igual, Gonzalo? Sí, de hecho, digamos, y abundando en lo que cuenta, lo que vemos es que hay un cambio en la relación con el cliente. Antes terminaba cuando tú hacías la venta y ahora puede empezar en el momento de hacer la venta, porque esa conexión de esos dispositivos o de esos productos con el Internet de las Cosas te permiten ofrecer nuevos servicios y mantener una relación con el cliente a lo largo del tiempo, una relación que tú vas a poder monetizar en base a esos servicios que le des. Entonces, uno de los, digamos, desafíos es que tú vas a poder empezar tu relación con el cliente en el momento de la venta, cuando antes terminaba en ese momento. ¿Lo percibes así, Sí, totalmente. Las relaciones van a ser mucho más personales gracias a la tecnología y esto lo que va a permitir es llegar mejor al cliente, dar mejores soluciones, mejores precios, trajes a medida. Yo creo que esa es lo que al final, da igual el sector, el cliente final siempre desea y las empresas van a ganar en personalización, en el trato con el cliente y yo creo que eso siempre es muy positivo. Sí. Gonzalo, hablamos del Internet de las Cosas, son sensores, son redes, es integración. ¿Dónde se está poniendo ahora más foco? ¿En qué momento del negocio estamos? Bueno, realmente se está poniendo foco sobre todo. Lo que pasa es que las empresas tienden a especializarse en áreas y el resto de áreas normalmente tratan de cubrirlas con socios tecnológicos para esas otras áreas, porque en general no hay, o sea, si tú tratas de abarcar todas las áreas, pues no consigues dar un buen servicio en todas ellas. Por ejemplo, en el caso de IBM, pues está focalizando en el área de plataforma en cloud a la que se conectan las cosas y también en la de servicios añadidos en base a esos datos, mediante los análisis cognitivo, mediante aplicaciones que usan esos datos, de manera que, bueno, pues des un servicio, digamos, en tu área de lo que eres experto. Entonces yo lo que veo es que dices, se está haciendo foco en todas las áreas, pero en segmentos y tendiendo a especializarse. David. En nuestro caso es exactamente lo mismo. Tenemos muy claro y por eso nos apoyamos en nuestro canal para poder dar soluciones llave en mano con el mayor expertise posible, ¿no? Es muy difícil poder cubrir todos los aspectos de un proyecto de estas características y tal como a día de hoy ha evolucionado la tecnología.
es muy importante siempre tener un gran asesoramiento en todos los aspectos del proyecto y lo mejor es apoyarse en las distintas empresas especializadas en cada uno de los puntos para conseguir una solución global. ¿Significa eso que hay mucha diversidad? Sí que la hay, realmente la hay. ¿Mucha fragmentación? Sí, yo creo que sí, que falta un poquito de consolidación y yo creo que el sector lo sabe y está peleando en dos direcciones, unos para consolidar y otros para abrirse, ¿no? Pero es normal, o sea, yo creo que un poco la pregunta concreta de dónde estamos viendo más desarrollo, en mi opinión, creo que hay más competencia en plataforma ahora mismo porque quizás es donde, y esto siendo malo, es donde puedes enganchar más al cliente. Es más difícil salirte de la plataforma que del hardware, ¿no? Porque el hardware cambias uno por otro de otra marca, igual es más fácil la transición entre proveedores, pero en cambio la plataforma yo creo que es un área donde se está compitiendo muchísimo ahora mismo y yo creo que también las comunicaciones. Pues las comunicaciones también, una vez que te atas a protocolos y te atas a determinadas cosas, pues es más, o sea, tienes más locking con el cliente. Entonces, yo creo que esos son los puntos donde se está compitiendo fuerte y donde se está generando esa diversidad, yo creo. David, ¿cuáles serían los principales retos del Internet de las Cosas? Quizá, como pasa en el mundo de la seguridad, no hay suficientes expertos, no lo sé. Sobre todo es un aspecto, yo creo que conceptual, ¿no? Es algo que las empresas empiezan a recibir información, empiezan a valorar los beneficios que le puede aportar en su negocio y esto pues hace que el mercado vaya evolucionando. Y yo creo que, como todo, pues requiere de las distintas fases para poder hablar de una forma natural de este tipo de soluciones. Falta especialización, falta empresas muy orientadas en algunos aspectos dentro de lo que es el proyecto que al cliente final todavía le da miedo, como el tema de la seguridad, ya no solo la seguridad de los datos que albergo, sino de toda la trazabilidad de la información, desde que el sensor coge la información hasta que llega a nuestro punto de guardia y custodia. Entonces, pues sí, falta todavía mucho conocimiento, falta todavía un concepto, un matiz claro, y que las empresas empiecen a ver todo el beneficio que les supone en base a su negocio. ¿Cuáles serían para ti, José Luis, los retos del IoT? Yo creo que, bueno, repitiendo un poco, la estandarización lo veo como un reto clave, porque o sea, en rango medio hay un montón de protocolos todavía de comunicaciones. Los propios protocolos de cómo se mandan los mensajes también pues hay bastante variedad, aunque están empezando a consolidarse algunos, y en plataforma un poco también. Entonces yo creo que sí que la integración y la estandarización de tanto protocolos como plataformas es uno de los retos principales, y claramente la seguridad, porque o sea, perder un dato, o sea, seguridad informática, digamos en términos generales, que implica perder un dato personal es una cosa muy grave, o perder datos de tu negocio es una cosa muy grave, pero una cosa que está funcionando en tiempo real, que está gestionando maquinaria, es una cosa muy peligrosa. O sea, de hecho, ya hay muchos... Pasamos de grave a peligrosa. Claro, ya, o sea, empiezas incluso peligros para la vida humana. O sea, si hay un sensor controlando una fábrica o un sensor controlando un vehículo, pues obviamente cualquier hackeo de eso tiene unas consecuencias mucho más graves, obviamente. Retos, Gonzalo. Pues para mí uno de los principales es la interoperabilidad. O sea, lo que hablábamos de estandarización, al final se está haciendo mucho foco pues, con las plataformas, con los sistemas operativos de las cosas, etcétera. Para mí no es tanto el problema de la variedad, con que esa variedad interopere. O sea, ahora, por ejemplo, imaginemos el caso de los ordenadores. A nadie le extraña que uno tenga un ordenador Windows, otro tenga un Linux, otro tenga un Mac, otro tenga otro Linux de otra variedad, porque al final, actualmente tú puedes imprimir, tú puedes intercambiar ficheros, tú puedes trabajar. Pues lo mismo ocurre con el Internet de las cosas. El reto es tener ese grado de interoperabilidad y de estandarización en el sentido en que puedan trabajar entre sí y no estés ligado a una única plataforma, a un único sistema operativo, a un único protocolo, sino que puedas trabajar con ellos. Muy bien. José Luis, si alguien quisiera empezar a trabajar con el Internet de las Cosas, ¿por dónde empezaría? ¿Tienen claro siquiera cuáles son los primeros pasos o cómo pueden explotarlo? Bueno, o sea, hay no dos caminos, pero hay dos cosas que hay que tener claras. Uno es qué quiero hacer y otro es cómo lo quiero hacer, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo creo que hay que entender
si tú eres una empresa en tu sector, dónde está el valor del Internet de las cosas, ¿no? Para empezar a hacer, aunque lo pruebes en un modo I+D, en un modo laboratorio, dentro de un equipo de innovación, pero si tú estás en el sector asegurador, ¿qué cosas puedo hacer yo? Pues puedo hacer cosas en el hogar, puedo hacer cosas en un vehículo, etcétera. Si tú estás en el sector eléctrico, ¿qué cosas puedo hacer? Si tú eres una pyme y tienes una tienda, ¿qué cosas puedo hacer, ¿no? Entonces, sabiendo un poco el caso, yo creo que lo primero es saber el caso, conocer el caso donde puedes aportar valor y luego el cómo. Y el cómo es lo que yo creo que cada vez es más sencillo, por lo menos de entrar, ¿no? Plataformas hay un montón y muchas de ellas para un número de peticiones reducido o un número de dispositivos conectados reducido empiezan siendo hasta gratis. Entonces, es cuestión de jugar. Yo creo que o sea, lo bonito del IoT es que hay una vertiente, y es un poco lo que los makers han sacado un poco adelante, de hacerlo tú mismo, ¿no? Realmente no es tan complicado. O sea, no es tan complicado irte a una tienda online o una tienda física, comprarte un termómetro que está conectado, que puedes estar conectado a internet, lo enchufas a una Raspberry Pi y eso lo mandas a una plataforma y empiezas a ver datos, ¿no? Empiezas a jugar y empiezas a hacer cosas. Entonces, yo creo que el punto fundamental, o sea, obviamente es tener tu caso de negocio o tener tu objetivo de para qué quiero utilizar esto, pero incluso sin tener objetivo no es nada difícil entrar a jugar con ello. Yo creo que lo primero que haría sería descubrir mi caso y lo segundo es tirarme a la piscina con soluciones gratis o soluciones muy baratas para probar y empezar a ver valor rápido. ¿Por dónde empezarías, Gonzalo? Pues bueno, es igual que ha dicho, Jugando. dices, jugando. O sea, dices una Raspberry Pi, pues puedes empezar a tenerlo a partir de 35 euros. Sí. En el caso de IBM, la plataforma para pocos dispositivos es gratuito. Una vez que ya has jugado con eso, en el caso nuestro, pues la plataforma que tenemos en Bluemix, en Cloud, te permite ir añadiendo servicios también de forma gratuita para esos pequeños volúmenes, de manera que dices, quiero hacer ahora reconocimiento de imágenes, quiero hacer reconocimiento de voz, quiero hacer análisis de datos, quiero hacer una aplicación móvil que haga esto. Bueno, pues lo puedes hacer y puedes ir explorando qué posibilidades tienes. Lo que sí, como dice él, tienes que tener en cuenta que de cara a una empresa lo tendrás luego que ir concretando en cosas que valgan para algo, o sea, y que además les pueda sacar una monetización. Entonces, el proceso es empezar a jugar para mí e ir fluyendo de manera que llegues a esa solución de negocio que tenga sentido. Porque si no, realmente lo que terminarás es teniendo un juguete que es muy bonito para enseñar y demás, pero que no le sacas un partido empresarial. David, ¿cómo lo ves? Pues poco más aquí puedo aportar en este sentido. Es cierto, ¿no? Empezar con proyectos iniciales de forma autodidacta y poder ir conociendo. Y aquí se ha dicho algo muy importante, el por qué hago algo y qué beneficios me va a ofrecer, ¿no? El hacer una inversión o montar un sistema de este tipo a distintos niveles requiere una inversión inicial y siempre hay que ser analítico cuáles son los beneficios que van a aportar y si compensa esa inversión. Yo creo que es otro de los problemas también que nos encontramos, ¿no? El he visto, quiero hacer, me han comentado y realmente te aporta los beneficios como para afrontarlo, cómo quieres utilizarlo hacia tus clientes y para tu empresa, ¿no? Beneficios ya no solo hacia el cliente, sino mejora de tu operatividad. Yo creo que ese es el primer punto de reflexión. Y a partir de ahí empezar a poquito empezar a afrontar, ir creciendo. Es otra de las ventajas de Internet de las cosas. Puedes ir creciendo tanto en la parte de equipación y funcionalidad como en la parte de almacenamiento de datos. Poco a poco es lo que recomendamos y ir mejorando según vayas viendo todos los beneficios que vas obteniendo en cada fase que vas afrontando. Ha salido el tema de la seguridad, ya habéis hablado de la seguridad como uno de los principales retos del IoT. Se habla del IoT como el Internet of Threats. ¿Qué se está haciendo ahora mismo en seguridad? ¿Se está olvidando? ¿Se está dejando un poquito de lado ahora mismo? Pues lo que nos solemos encontrar es que cuando la empresa afronta este tipo de proyectos es muy consciente de los aspectos de seguridad tradicional, ¿no? Dónde va a albergar los datos, es que mis líneas de comunicación son seguras, qué sistemas tienen montados mis puntos de almacenamiento, etc.
pero hay que valorar desde el punto de captación de datos, desde el sensor hasta el punto final. Yo creo que a nivel evolutivo de este tipo de soluciones, pues toda la parte inicial es la parte donde tenemos que ser más conscientes, donde creo que hay que analizar, porque lo tradicional, que es el albergar el dato y guardarlo, es algo que ya todos conocemos, que sabemos hasta dónde podemos llegar, cuáles son las normativas, etcétera, ¿no? Esa es la parte donde creo que estas soluciones tienen que evolucionar y el cliente tiene que ser consciente, ¿no? ¿Cómo estáis viendo lo del tema de la seguridad? Yo, ¿Se está prestando atención? sí, yo creo que sí. O sea, estoy bastante de acuerdo en que del lado de la plataforma, por lo menos las empresas que están haciendo plataformas a nivel profesional, hemos hablado de IBM, nosotros somos partners de AWS, Azure también, todos los que tienen plataforma en nube, pues que obviamente la seguridad es fundamental para ellos porque sus clientes son clientes de empresa y lo van a afrontar siempre, ¿no? Y quizás es verdad que del lado más de las cosas, de los sensores, de los actuadores, de las comunicaciones con los gateways y todo, vamos, yo no creo que se esté siendo inconsciente o no se esté prestando atención, ¿no? Pero creo que es verdad que se abre un melón ahí que hay que trabajar, ¿no? Todo el tema de las comunicaciones seguras es algo que una empresa quizá no ha hecho nunca. De repente que tenga pues, comunicaciones de rango medio y que de repente pues tengan que manejar eso, ¿no? O sea, cómo controlo yo un dato que va de un sensor a un gateway que acaba yendo a una plataforma, pues eso, ¿no? Quizá del lado de la plataforma está bastante controlado, pero aquí pues tengo que afrontarlo y es algo para los que las empresas habitualmente no han tenido expertos en eso. Pero incluso, Gonzalo, incluso si el sensor no es seguro por defecto, claro, si la cosa, bueno, la cosa, o el aire acondicionado... Un sensor no es seguro ni inseguro. De acuerdo. A la cosa a la que la conectas será segura. De acuerdo, pero ese cañón de vídeo conectado a nuestra red, esa cosa conectada a nuestra red, que por defecto tiene una contraseña que no se puede cambiar, ¿se está exigiendo a los fabricantes del Internet de las cosas, de los cacharros de hierro, que las cosas sean seguras per se? Bueno, se está exigiendo en general, sí. De hecho, o sea, en el caso de IBM, la aproximación es, tú tienes que tener seguridad en el diseño, seguridad en el despliegue y seguridad en la operación. Nosotros ofrecemos productos, por ejemplo, para seguridad en el diseño, como puede ser IBM 2, que es una aplicación que usan muchos fabricantes de cosas. Otra es el despliegue, pues cuando tú despliegas esos dispositivos tiene que ser de manera segura, tienes que asegurarte que las actualizaciones, por ejemplo, van a ser de manera segura y la operación también tiene que ser segura, esté conectado a la plataforma, esté conectado en una mini plataforma local, etc. La cuestión a veces es que, aparte de que tú hagas todo esto, luego lo tienes que usar. Porque, por ejemplo, recientemente había un blog de un experto de seguridad que reflejaba que había, del orden de todos los días, como casi 1000 camiones circulando por España con un dispositivo de Internet de las Cosas que los geolocalizaba, que podía interactuar con la centralita del camión y que no se le había cambiado la password o no tenía usuario, o sea, tenía usuario genérico y la password era password, la que venía con el aparato. Entonces dices, también hay una parte de concienciación de que la seguridad, igual que en el mundo de los servidores o ordenadores, implica procesos, implica seguir unas reglas. Si tú no las sigues, pues sí, vas a tener seguridad y vas a tener seguridad en todo el ciclo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que sí se exige. Y también si vemos, por ejemplo, en el mundo maker, dices, imaginémonos Arduino. Arduino antes tenía un escudo que se llama para conectarse a red. La primera versión del escudo no tenía en cuenta mucho criptografía ni nada por el estilo. La versión actual sí. Es decir, ya incluso en el mundo maker digamos, más de andar por casa, eso es una cosa que se tiene en cuenta y que bueno, que está vigente. Pero no tenemos que olvidar que aparte de que todo esto se haga, es muy importante que el que lo utiliza luego siga unas mínimas reglas de seguridad. Sí, poner contraseñas seguras, como por ejemplo. Y ya para terminar, me gustaría que nos contarais pues, qué es lo que ofrece, cuál es la oferta para el Internet de las Cosas de cada una de vuestras empresas. David, empiezas tú. Pues desde OVH lo que estamos aportando es la infraestructura necesaria para toda la gestión de esa información. Al final, como empresa Data Center, es nuestro know-how y es donde podemos aportar
pues, por nuestra distribución de data center, etc. Además tenemos también una solución que vamos a lanzar en breve que sirve para toda la trazabilidad de la información y la parte de comunicaciones. Ese es nuestro enfoque a día de hoy, y lo que hacemos es que nos apoyamos en nuestras colaboraciones para poder hacer llave en mano. Muy bien. José Luis. Bueno, en Viva somos un integrador de soluciones, entonces al final nuestro trabajo es hacer proyectos y lo que intentamos es hacer proyectos end-to-end. No tenemos excesivas capacidades en la parte de hardware porque es algo relativamente nuevo y hay mucha variabilidad, pero sí que somos expertos en la parte de plataforma y en la parte de gestión de datos, gobierno de datos y toda la parte de analítica, ¿no? Entonces, pues nos apoyamos en partners para la parte de hardware y luego trabajamos con, pues bueno, he dicho antes, somos partners de AWS y trabajamos con la plataforma de Amazon para gestionar todos los dispositivos y para gestionar toda la ingesta de datos, y luego con esos datos abiertos poder hacer pues cosas como sacar simplemente dashboards, informes sobre esos datos, o incluso hacer analítica por encima. Y yo creo que donde se está poniendo más hincapié en la analítica en temas de Internet de las Cosas es en los modelos predictivos y en los modelos preventivos de, por ejemplo, en maquinaria, para predecir cuándo se va a estropear una pieza, un poco analizando todo el histórico de piezas parecidas en maquinaria, predecir cuándo va a haber un pico, va a haber una sobrecarga, cuándo se va a requerir más capacidad de algo. Entonces, toda la parte analítica, sobre todo la predictiva, es un poco, cuando digo una propuesta end-to-end, que es la que hacemos nosotros, es un poco el final de la cadena, ¿no? Desde el lado del hardware hasta el lado de la plataforma y la parte de cómo trabajar con los datos, es lo que intentamos cubrir. Muy bien. Gonzalo. Pues en el lado de IBM pues cubrimos pues bastante, o sea, 4 áreas principales. La primera es la fase de diseño de las cosas. Entonces tenemos una serie de aplicaciones, como puede ser IBM Doors, para preparar ese diseño, tener los requisitos de seguridad, conocer las familias de productos, cómo están evolucionando, qué cosas afectan a qué productos que ya hemos lanzado, etc. Entonces tenemos una parte en la de diseño. Hay una segunda que es la de plataforma. En la plataforma tenemos una plataforma en la nube, que es el IBM Watson IoT Platform, que busca la interoperabilidad con otras plataformas. Entonces, no solo que los dispositivos se conecten con la plataforma de IBM, sino que la plataforma de IBM sea capaz de conectarse con otras plataformas. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, se puede conectar con Jasper, con IFTTT, con una serie de ellas, que sería largo. También el tener diferentes protocolos que se soporten, ¿de acuerdo? De manera que esa interoperabilidad se mantenga. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues tenemos la parte de esas cosas tienen una operación. Si tú quieres gestionar la operación de esas cosas, pues tenemos sistemas de gestión de activos empresariales o gestión de edificios inteligentes o de ciudad inteligente para ir un paso más allá. Y por último, la cuarta parte sería el análisis de esos datos. El análisis de esos datos para, por ejemplo, análisis cognitivo, para conseguir información en base a los datos generados. También en la parte de mantenimiento preventivo y de calidad tenemos productos para hacer mantenimiento preventivo, mantenimiento prescriptivo y para tener en cuenta todos aquellos procesos relacionados con calidad y garantías, puesto que es una parte importante de la relación que queremos mantener una vez que le hemos vendido algo a alguien. Sí, la parte segunda. Entonces, esas 4 áreas, la de diseño, la de plataforma en la nube, la de operación de esos activos y el mantenimiento de esos activos, porque no hay que olvidar que todas las cosas al final pueden ser miles de ellas o millones de ellas y necesitan un mantenimiento para asegurar que los datos que están enviando son buenos, porque si no podemos tener montones de datos erróneos que no garantizan luego lo que queremos conseguir. Y luego la última parte sería el análisis cognitivo de esos datos. Y también, bueno, pues para sistemas de predicción, de calidad, etc. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación y a ustedes esperamos haberles sido útiles. Muchas gracias.